el Instituto Internacional comprometido con el desarrollo sostenible de la educación superior. Así que vamos a recibir, dándole la bienvenida al doctor Miguel Donguín. Buenas noches a todos, distinguidas autoridades y distinguidos asistentes. Muy buenas noches. Como los últimos serán los primeros, me siento muy halagado por ser el último en intervenir, si no me equivoco. También supone un reto porque tengo que decir cosas nuevas cuando ya se ha dicho casi todo. Podría coger los papeles y tirarlos, no es broma, pero sí que vamos a hacer un intento de aportar algo de valor a un tema que es inagotable y que, por supuesto, por mucho que hoy hablemos de él, es tan inmenso que lo que hemos podido hacer son unas pequeñas y breves presentaciones que no profundizan en ese gran iceberg que es el tema de los retos de la educación superior internacional desde el contexto en el que nos estamos moviendo. Si la reflexión sobre la evolución del sistema de educación superior debe ser constante, y esto está claro, los hechos que han sucedido a nivel internacional desde el 2019 han acelerado el ritmo de los cambios educativos, sociales y de todo orden que hacen muy necesario una reflexión muy profunda sobre el sistema de educación superior a nivel internacional y los retos que debemos superar. Por ello, me voy a centrar en evidenciar algunas de las principales características del sistema de educación superior en actual proceso de cambio en el cual estamos inmersos, para posteriormente enumerar y reflexionar sobre los principales retos existentes. Ello nos dará una mirada holística sobre la realidad de la educación superior nacional e internacional y nos ayudará a encaminar nuestros pasos como miembros de la dirección, de la gestión, de la investigación y la formación dentro de la educación superior dominicana e internacional. Quisiera referirme brevemente y de forma inicial al sistema universitario del siglo XXI. En el caso de Centroamérica y América del Sur, se ha venido produciendo un consenso cada vez más generalizado de que la educación es simultáneamente crucial para el crecimiento económico, clave para mejorar la equidad social y necesaria para la participación de los ciudadanos en la vida política de todos los países. Sin embargo, debemos reconocer que persisten problemas con respecto a la cobertura en muchas zonas y el nivel de la calidad de la educación en la región. Es más, en virtud de la expansión de la matrícula en las últimas décadas, aumenta el número de matriculados. El gran problema de la equidad educativa a nivel superior en la región ya no radica tanto en el acceso, que es bastante generalizado, sino cuanto a la diferencia abismal de la calidad entre la educación de las personas que tienen buen nivel educativo de las que tienen inferior nivel educativo. Y quisiera reflexionar ahora respecto al estado de la universidad actual en el contexto del 2019 al 21, que ha pasado por medio, nos ha roto en dos, ¿no? El contexto de la pandemia internacional. La universidad a nivel internacional, la universidad actual, podemos afirmar que no se corresponde con el mundo que nos toca vivir, aunque se están haciendo progresos. Por ello, los docentes de estos momentos requieren asumir con compromiso las tareas de repensar el sentido y la función que tienen las instituciones de educación superior en la época actual. El modelo de educación superior está adaptándose a los cambios de todo orden, pero aún le falta avanzar en dicho camino de la adaptación. Entre otros aspectos, debe ofrecer programas de formación adaptados a las demandas actuales y futuras que hay que prever del mercado laboral, dando oportunidades nuevas de trabajo. Debe repensar y adaptar las modalidades de la impartición de la docencia. Se debe fomentar el aprendizaje continuo, como ya se dijo, y la adaptación del profesorado hacia los modelos de educación a distancia y a los modelos que se denominan híbridos, que mezclan lo presencial con lo virtual. Además de no perder el objetivo de brindar una educación que tiene que ser siempre de calidad, entre otros aspectos sustanciales.
Y la pregunta importante que yo lanzaría a todos los que nos escuchan presencial o virtualmente es: ¿a dónde va la universidad con todos estos cambios que se han hecho presentes y que permanecerán en la era post-pandemia? Un ejemplo que me parece muy interesante y quiero traer aquí, porque puede servirnos como modelo, es un modelo que ha surgido en Madrid, en España, un importante proyecto internacional. Se denomina la Red de Cooperación Internacional para la Transferencia del Conocimiento y el Aprendizaje Digital ante la crisis post-COVID, convocada y organizada por los doctores Sonia Santoveña y Javier Gil Quintana de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Esta red surge en un momento oportuno como punto de encuentro para el análisis, la reflexión y repensar el futuro universitario. Es un espacio virtual que abre las oportunidades a actores internacionales para interactuar y comprender desde diferentes perspectivas y miradas los retos de la educación superior. Se abordan directrices como las tecnologías en los procesos educativos, las cualificaciones que se deben tener para la sociedad ya pensando en el horizonte del 2030 que viene, modelos universitarios para la era post-COVID, reestructuración de los planes de estudio universitarios, infraestructura y plataformas digitales universitarias, entre otras cosas. Y ahora quiero hablar sobre cuál es el perfil del nuevo estudiante que tenemos en la actualidad. La llegada de una nueva sociedad del conocimiento, que para algunos es la sociedad de la información, requiere cambios. En un mundo globalizado, lleno de conflictos étnicos, religiosos, raciales, ecológicos, bioéticos, geopolíticos y de todo orden, el egresado universitario de este siglo XXI y los estudiantes tienen grandes retos que enfrentar, para lo cual deben estar preparados de rigor profesional, científico, pero también humano, de manera integral y trascendente, si se me permite añadir. Las últimas realidades y tendencias en educación, además del mundo cambiante en el que vivimos, exigen la construcción de un nuevo perfil del estudiante, del nuevo siglo XXI, cuyo énfasis está en las etapas que construyen el aprendizaje y no solo en el resultado final de la calificación. Es más importante estas etapas de cómo se construyen los aprendizajes que la calificación en sí misma. Ello supone un cambio de paradigma total y son tiempos de cambio histórico. Cito dos cosas que llevan este cambio histórico que son las fundamentales. Las nuevas tecnologías han venido para quedarse y, en segundo lugar, el estudiante del nuevo siglo debe ser un sujeto activo en su propio aprendizaje. No puede ser un mero sujeto receptor de información de manera pasiva que le da el docente, como así era en el pasado. En un contexto de continua renovación tecnológica y de grandes cambios sociales, ya no hay cabida para los sistemas tradicionales de la educación no participativa, que deben estar en vías de extinción, deben desaparecer. Esta es la realidad. Dicho todo lo anterior, y ante las nuevas realidades existentes, se pueden destacar 8 características fundamentales que se deben encontrar en el perfil del nuevo estudiante del siglo XXI. Primero, debe ser protagonista de su propio aprendizaje. Segundo, debe tener autonomía en el proceso de aprendizaje, eso sí, con la debida tutorización y acompañamiento del docente, entendido más como mentor y como guía en ese proceso de descubrimiento propio, personal, donde también puede desarrollar las habilidades de la investigación de manera autónoma. En tercer lugar, debe tener capacidad para dialogar y trabajar en equipo. En cuarto lugar, debe tener capacidad de participación. En quinto lugar, debe tener motivación por aprender, porque si él es el sujeto autónomo de su propio aprendizaje, tiene que tener esa motivación interna que le impulsa a ir hacia adelante. Sin motivación no hay nada, seamos realistas. En sexto lugar, y va de la mano del quinto punto, debe tener curiosidad e interés por la investigación. Hoy en día es fundamental. En séptimo lugar, debe tener interés y experiencia en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que son indispensables. Y también, en octavo lugar, y va en la mano del punto séptimo, debe tener dominio de esas nuevas técnicas y también de esas nuevas estrategias de aprendizaje que tenemos que ir adquiriendo. Y ahora quiero hablar de cuál debe ser el nuevo
perfil de profesor del siglo XXI en paralelo, a partir del 19 en adelante, 2019 en adelante. En primer lugar, el nuevo docente debe favorecer el interés de los alumnos autónomos por conocer y sin duda el desarrollar la inteligencia intrapersonal e interpersonal para apoyar la complejidad dimensional con la que se trabaja actualmente. En segundo lugar, el profesor debe ser un aprendiz constante que vive en un tiempo cambiante. Tiene que estar constantemente formándose, actualizándose. Esto ya se ha comentado. En tercer lugar, la relación que debe tener el maestro con el estudiante debe ser una relación de libertad y de relación, vamos a decir, de cierto entorno de reciprocidad. Y ya no de poder y de disciplina únicamente como era el modelo antiguo o tradicional o clásico. En cuarto lugar, el docente debe facilitar y compartir conocimientos, herramientas útiles, estrategias trascendentales para la vida del alumno, que le permitan adaptarse a las nuevas realidades cambiantes de una sociedad que cambia vertiginosamente y que te puede llevar a tener que cambiar de profesión, de lugar, de hábitat, y que te puede también llevar a una crisis existencial si no estás preparado. Por tanto, es muy importante. El maestro debe inspirar, debe dar herramientas, debe dar alas para que ese alumno vuele, como una persona autónoma, crítica, formada. En quinto lugar, el gran reto del docente es, además, un alto compromiso hacia él mismo para seguir preparándose y actualizándose. Demanda una opción de vida, porque el docente, no nos debemos olvidar que es una vocación. Existe una vocación docente, como existe una vocación, por ejemplo, religiosa. Es una acción de vida orientada a lo humano y la construcción de una sociedad más justa, colaboradora y equitativa. ¿Y cuáles son los retos específicos que tenemos después de la pandemia internacional del 19 y el 20, que ahora estamos empezando a salir de ella? Pues los retos son concretos y los quiero enumerar. Primero, un gran reto lo ha supuesto la conexión tecnológica. Por ejemplo, estos son datos concretos. En términos globales, solo el 51% de los hogares de América Latina cuentan con el equipamiento necesario para conectarse a Internet. Con esta mala conectividad es un reto poder desarrollar estrategias y aprendizajes basados en la tecnología, si solo un 51% de los hogares tiene conexión a Internet. Esto es un dilema que hay que solucionar. Segundo, la autorregulación de los procesos de aprendizaje por parte de los estudiantes, a quienes les cuesta llevar el ritmo a distancia y también presentan problemas emocionales. Hay estadísticas y estudios que dicen que 2/3 de los estudiantes en el mundo han confesado tener en este contexto de la pandemia y de la virtualidad problemas de estrés, angustia y ansiedad en este periodo. Y esto hay que darle solución, porque esto va a seguir estando presente. En tercer lugar, se debe avanzar hacia el modelo de la hibridación, que se inició de manera imprevista por la necesidad de la pandemia, pero con paso decidido y debe continuarse, mezclar, y ese será el futuro, mantener lo virtual, pero también recuperar en parte lo presencial, lo mejor de ambos mundos, lo presencial y lo virtual. Ante la normalización de la nueva realidad, se debe caminar en la mejora de la docencia presencial, además de aumentar el uso de la educación a distancia e incrementar la cooperación internacional en este ámbito. Hay que recurrir a la cooperación internacional para fomentar todo esto. En quinto lugar, las universidades tienen un rol fundamental para promover e implementar políticas en relación a la investigación y la ciencia abierta, que debe ser accesible a todos, permitiendo que sus resultados lleguen a toda la sociedad, que es el fin último. En ese sentido, el COVID-19 podemos afirmar que ha reforzado la necesidad de que la sociedad forme parte en el debate científico. Tiene que estar integrado en el debate científico. En sexto lugar, las universidades deben promover una visión renovada del desarrollo que permita a sus países construir un futuro realmente mejor, ya que la educación y la innovación inciden claramente en la disminución de la pobreza, además de garantizar el patrimonio cultural
y en apoyar el cumplimiento de los derechos humanos, que no nos podemos olvidar de su protección. Para concluir ya brevemente, estoy acabando. ¿Cuáles serían las conclusiones fundamentales que quiero dejar aquí? Pues los retos de la educación superior y del docente del siglo XXI es atender y desarrollar en los estudiantes la capacidad crítica, reflexiva, creativa, innovadora y humana, así como capacidad para la resolución de problemas que les permitan insertarse en el mercado laboral, que es cada vez más cambiante en estos entornos globales y transculturales, de mezcla de culturas. Por otro lado, los docentes también tienen el reto en este siglo XXI de construir un aprendizaje responsable en las herramientas que ofrecen las TIC para fortalecer el aprendizaje continuo. Hoy en día la educación remota ha tomado un papel preponderante en los procesos de enseñanza-aprendizaje y a su vez se ha convertido en una necesidad educativa. Y las tecnologías de la información deben estar al servicio del cuerpo docente, del estudiante, del personal administrativo, con la finalidad de que se pueda llegar a todos y cada uno de los implicados en los procesos de la enseñanza y el aprendizaje. Y para acabar, el reto es muy grande, pero hay energía, ese empeño y creo que se pueden hacer cosas grandes. Muchas gracias. Al doctor Miguel Don Gil por su intervención.